Bien, bueno, ahora toca el video de crear las funcionalidades de Share para enviar mensajes entre módulos y probar el envío de mensajes entre módulos. Bueno, hoy vamos a crear estos protocolos de envío de mensajes, ¿sí? Ahora, antes de continuar explicando eso, hay que mencionar que esa información de serialización y de envío de mensajes, primeros pasos, estaba, a ver si me acuerdo, en Fiscal de Linux, guía de serialización, aquí está. Hay que verse toda esta charla donde te explica sobre cómo serializar. Está también ahí la explicación ahí en texto por si querés explicado paso por paso, como para que no haya errores, y bueno, y un montón de código de ejemplo como para que aprendas a serializar, ¿sí? Es necesario que lo mires, lo estudies, lo vivas. Bueno, este es lo mismo, en fin. Bueno, básicamente, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, ahora en el ejemplo que vamos a ocupar ahora? Kernel va a enviar un mensaje a memoria. Imagínate que esta cosa, todo este coso, Shift P creo era, sí, todo este coso es un void asterisco, ¿sí? Todo esto es un void asterisco, todo, absolutamente todo. Y eso vamos a enviar un void asterisco al socket memoria. ¿En dónde está eso? Pues aquí hay una función de enviar paquete. Bueno, ya les explico qué es esto de paquete, pero básicamente es, generamos un void asterisco, como aquí lo pueden ver, que se llama enviar, y lo enviamos ese void asterisco con la conexión que le ponemos. Por ejemplo, si estamos enviando desde kernel, el módulo consola.c, ya vamos a explicar el módulo consola.c en el próximo video, pero aprovecho que ya lo he creado para explicarles eso. Desde consola.c le pongo el socket de memoria, el file descriptor de memoria, la conexión con memoria que ya creamos al inicio, y lo enviamos. Y lo que hace esa función es generar, utilizando este paquete, genera un void asterisco, o sea, genera todo este choclo, todo ese choclo, y lo envía con la conexión que le pasamos. En este caso fue el descriptor de memoria, lo enviamos. Este es el tamaño de la cosa que se envía, y bueno, y nada, eso es básicamente enviar. Con ese send, que enviar paquete, esa funcionalidad que tenemos, lo que hace es enviar un choclo a memoria, ¿correcto? Bien, eso es todo. Ponele. Eso es la esencia básica. Y ahora, ¿qué contiene ese choclo? Como puedes ver, ese choclo contiene tres partes generales, porque en realidad esto contiene más subpartes que ya vamos a explicar más adelante, pero en líneas generales tiene tres partes. El primero, ya vamos a explicar cómo es que kernel lo arma este choclo, pero quiero que sepas cómo es que memoria lo recibe, para que vayas haciéndote una idea. Por ejemplo, antes de que kernel genere este choclo para enviárselo, ¿sí? Antes de que lo genere, vamos a dejarlo por arriba. Aquí memoria, ¿cómo está memoria? Memoria, vamos a memoria.c, obviamente en memoria, source, memoria.c, en la parte donde se quede escuchando a kernel, memoria kernel, acá. Si te das cuenta, ok, se queda en un while casi infinito, y aquí en recibir operación, que es de nuestra shared, contiene esa cosa que consiste en receive. Ese receive es clave, porque ese receive se queda, o sea, este while, en lugar de ciclar continuamente, se queda aquí en esta línea, porque esta función contiene un receive, y el receive lo bloquea aquí, ¿sí? Se queda tildado a esta línea, esperando en recibir algo por ese socket, esta conexión en este caso, ¿sí?
O sea, se queda aquí, se queda en esta línea y se queda esperando ese receive. Bueno, y se queda esperando aquí en su receive, memoria, en ese hilo está esperando que kernel envíe algo. Y se queda tildado en esa línea aquí. No avanza más ese while, se queda ahí. Bien, teniendo en mente eso, cuando kernel apenas envía, genera un choclo, todo esto es un voy asterisco, envía ese choclo y le llega a memoria, entonces lo primero que hace ese receive literalmente, al detectar que hay bits, lo primero que extrae ese receive, te aparece el socket de donde quieres recibir, el buffer, o sea, donde lo quieres almacenar y el tamaño de esa cosa que quieres almacenar. Por ejemplo, está extrayendo el código de operación y el tamaño de ese código de operación es un size of int. O sea, está extrayendo, no extrae, si te das cuenta, no está recibiendo todo el buffer, todo este voy asterisco asqueroso. No, porque no sabe cuántos bytes tiene encima. Así que, pero lo que sí sabe es Shift P. Lo que sí sabe es que este código de operación es un size of int. Size of int. Ahí va. Es un size of int. ¿Qué significa eso? Acá está. Que es el tamaño de un int, ¿no? Extrae ese código de operación. ¿Y para qué extrae ese código de operación? Básicamente extrae esta parte. ¿Y para qué extrae esa parte? Porque después que lo extrae, con ese código de operación, según el código de operación que nosotros tengamos, porque tenemos acá una estructura de operación code, según estas de acá o las demás que agregamos en el futuro, podemos tratar ese mensaje de alguna forma u otra, ¿sí? Podemos tratarlo, ponerle que algunos mensajes, algunos mensajes van a tener solo números, int, van a tener int, otros mensajes pueden tener int, pueden tener uint32 y pueden tener al final un char asterisco acá, ¿sí? O sea, hay distintos tipos de mensaje y según este código de operación vamos a ingresar este switch case y vamos a tratarlo de una forma u otra. En este caso, esto o esto o esto, ¿no? Para eso es el switch case. Bien, bueno, el tema es que este primer código de operación lo que hace es recibir operación, y ese recibir operación contiene un receive que es bloqueante, o sea, hasta que no reciba nada no se mueve de ahí. Una vez que recibe algo, lo primero que extrae es un int, ¿sí? Extrae 4 bytes, ponele, creo que size of int son 4 bytes, y lo almacena y lo retorna ese código de operación y lo retorna aquí. Bueno, hasta ahí nosotros entonces sabemos que si ya extrajimos esta parte ya está extraída, significa que nuestro vamos a ver si me deja, nuestro coso ya se redujo. Ahora lo que tenemos que, esto ya está utilizado, esta parte de acá ya fue utilizada con el código de operación. Ahora nos falta recibir lo demás. Bien. Y lo siguiente que tenemos que recibir es a lo que hemos... bueno, esa funcionalidad nos falta, que era recibir todo el buffer del mensaje. Por eso es que aquí le puse ya está creada. Ahora les explico. Recibir todo el buffer del mensaje. Y lo que hace es... obviamente terminar de extraer este size y todo este choclo, ¿sí? Este size, obviamente es un int también, contiene la información de la cantidad de bytes que pesa ese voy asterisco que le sigue, ¿no? Por ejemplo, esto puede decir 12 bytes, entonces todo este choclo pesa 12 bytes. Si nos dice que es 28 bytes, entonces todo este choclo pesa 28 bytes, ¿sí? Bueno,
¿Y dónde almacenamos esto? Bueno, tenemos estructuras del TP0, estructuras como estas. T-buffer. Y ya te imaginarás, la funcionalidad que vamos a crear para extraer el resto de cosas va a consistir en crear una variable tipo T-buffer, extraer este size de aquí y ubicarlo aquí. Luego, según la información que nos haya dado ese size, tomar el resto de lo que falta, ese voy asterisco, y ponerlo aquí, que también tenemos un voy asterisco ahí. Y listo, y luego vamos a trabajar con esa estructura porque ya lo recibimos. Acá vamos a tener nuestro T, ponele ahí, vamos a tener nuestro T buffer, un buffer, ponele, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Tenemos T buffer, un buffer, y ese buffer va a tener, ponele dos cosas, ¿no es cierto? Espera, ok, ese va a tener dos cosas. Va a tener el size, que es este, y va a tener el voy asterisco, que va a ser el otro. Y vamos a trabajar con ese voy asterisco. Y vamos a trabajar con ese buffer. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Ya tengo creada esa funcionalidad? Claro que sí. Se llama recibir... Bueno, acá está. Recibir todo del buffer. Y contiene esos receive. Porque así es como recibo. Extraigo el int primero. Ese int de aquí. Porque este es un int. Lo extraigo. Y luego creo memoria para el voy asterisco que voy a alojar. Creo memoria para esto. O sea, según este valor que ya lo puse aquí, creo memoria según este valor, un malloc, para almacenar todo este choclo que viene acá. Necesito crear una memoria lo suficientemente grande que almacene todo esto. Así que por eso el siguiente es otro receive que lo almacena aquí, porque aquí ya agregué, y lo almacena ahí y listo, y retorna ese buffer, un buffer que ya creé acá, ¿sí? Y hace eso. Bueno, retorna este buffer. Bueno, y con este buffer que tiene el size y el voy asterisco, ya en memoria yo lo puedo trabajar. A esa altura, ponele yo... ups. A esa altura yo ya terminé, a ver si borro todo esto. Yo ya terminé de extraer con el primer receive y de extraer todo. Y una vez que extraigo todo lo del mensaje, bueno, esto regresa y vuelve a esta línea a esperar a que kernel, en este caso, le envíe algo, ¿sí? Porque ya se extrajo todo, básicamente, ¿correcto? Se extrajo todo, así que vuelve a esa línea a esperar que kernel le devuelva algo. Bueno, y hasta que kernel le vuelva a dar lo mismo, un choclo, lo primero que va a hacer es recibir ese código de operación, tuki, y con esta funcionalidad de recibir todo el buffer, o sea, en realidad debería decir recibir el resto del buffer, lo que hace es crear una variable tipo buffer y este size almacenarlo y este voy asterisco en su respectivo, ¿no? Acá arriba creo que está, acá está mejor, sí. Este size almacenarlo aquí y todo este choclo almacenarlo aquí arriba y listo, y comienzo a trabajar con esa variable. ¿Correcto? Bien. Bueno, ¿qué más? Claro, era para... Bueno, era para mostrarlo aquí, ¿no? Directamente es igual a esto. Y este size almacenamos aquí y este voy almacenamos aquí y ya está. Y con esa estructura, esa variable, pues en memoria ya lo utilizamos para que nosotros queramos.
Bueno, ese es en esencia lo que tenemos que crear. Y bueno, y de alguna manera ya está creado, ¿no? Ese receive que recibe el resto de estructuras. Bueno, ya ahora la pregunta del millón. ¿Y qué contiene este voy asterisco? Está bien, eso es el protocolo general, cómo lo recibe. La pregunta es, a ver si me deja. No. Este voy asterisco, ¿qué contiene? Se supone que ya lo extraje, ya lo tengo acá. ¿Qué contiene este voy stream? Este size es el tamaño en bytes de este voy stream, pero ¿qué contiene este voy stream? Ese voy stream, ese voy asterisco, es un choclo que contiene data. ¿Data de qué tipo? Data como esta. Puede contener un entero, puede contener un int32, un string, una cadena de caracteres o otro choclo adicional dentro, ¿sí? Eso es lo que contiene ese voy asterisco. Puede contener cualquier cosa, ¿sí? Bien. ¿Y cómo lo vamos a guardar ahí? Obviamente vamos a crear las funcionalidades para agregar a un voy asterisco vacío, ¿sí? Inicialmente este voy asterisco va a estar vacío. Quiero agregar un int, boom, va a crecer hasta ahí. Quiero agregar otro int, boom, va a crecer. Quiero agregar más data, boom, y así, y así, y así, ¿sí? Obviamente todo esto va a impactar, ponerle que sea esta variable, va a impactar en este stream y en este stream, que va a ser este voy asterisco que va a estar aumentando, y este size que va a estar almacenando el tamaño en bytes. Bien. Bueno, y es así, es como vamos a generar ese void, ¿sí? Este choclo de aquí, solo este pedacito de aquí, Shift P, ahí va. Solo este pedacito de aquí, ¿sí? Es lo que vamos a explicar ahora qué es lo que contiene. Inicialmente no va a contener nada, ¿sí? No va a contener nada, pero conforme le vamos agregando, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Podemos agregarle int, uint 32, char asterisco o voy asterisco. Bien. ¿Qué más? Obviamente vamos a crear esas funcionalidades para cargar en el buffer, en un buffer nuevo, ¿sí? Aprovechemos que el buffer es una estructura que contiene un string, un voy asterisco y el tamaño de ese voy asterisco, que es indispensable, porque no hay función que te diga qué tamaño hay en esta estructura de bytes, porque son bytes. Bien, creamos esas funcionalidades, que esas las detallo justamente aquí. A agregar int al buffer, agregar un int32 al buffer, agregar string al buffer, agregar voy asterisco al buffer, y obviamente así como agrego también extraer, porque una vez que lo recibe, por ejemplo kernel es lo que hace, crea un buffer y le va a agregar lo que necesite, agregar int, string, las cosas que necesite, le va a agregar ese buffer para luego enviar a memoria, y una vez que lo recibe en memoria, extrae ese buffer, memoria tiene que extraer ese int, ese uint32, ese string en el orden correspondiente. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a explicar eso. ¿Cómo vamos a almacenar esto? Bueno, en mi grupo estas decisiones las tomamos creo que en una semana, después de pelearnos un poco con el código. Hay que tener en cuenta que lo aprendimos sobre la marcha. ¿Cómo gestionaremos esto? La forma más estandarizada y más fácil que vimos es hacerlo de esta forma. Por ejemplo, nos concentraremos en esta. Esto, imagínate que es un genérico, ¿no? Voy asterisco, que puede ser cualquier cosa. Puede ser un int, un int asterisco, un uint32 type, o un char asterisco, o un mismo voy asterisco y un size, ¿sí? Siempre va a estar almacenado así. Este size va a contener el tamaño en bytes de lo que viene a continuación, ¿sí? Y así vamos a ir agregando en un voy asterisco más grande, nuestro tbuffer. Almacenamos este size, look, y luego almacenamos el siguiente coso, ¿sí? Por ejemplo, si queremos expresar un char asterisco, guardamos el tamaño de ese char asterisco y obviamente luego
la cadena de caracteres. Si queremos agregar un Win32, almacenamos el tamaño. ¿Cómo obtenemos ese tamaño? Con estos isoft Win32t, creo que son 4 bytes, y obviamente el número que propiamente dicho. Y acá también, cuando queremos almacenar un int, almacenaremos el cipher y el int. El cipher, que son 4 bytes, y el número propiamente dicho. Y así, por ejemplo, ponele que esto sale, ¿no? Queremos almacenar esto, tuki, lo ponemos ahí, listo, almacenado, ponele. Voy a ver si puedo. Ahí va. Creo que era así, la verdad, no me acuerdo. Ahí va. Almacenamos ahí. Ponele que quiero agregar otro int, pues no hay problema, agregamos otro int ahí al lado. Y así sucesivamente vamos a ir agregando. Quiero agregar un char asterisco. Bueno, agregamos un char asterisco. Que necesito al final de eso. Al final de eso agregar esto. Pues bueno, lo agregamos al final y listo. Y eso sería todo nuestro choclo. Vamos a crear esas funcionalidades para ir agregando esto. Vamos a agregar, ahí va. Va a ir agregando primero luego nuestro voy asterisco, nuestro stream va a almacenar primero estos dos, luego si queremos agregar va a almacenar esto, si queremos almacenar un char asterisco tenemos su size y esto, un Win32 su size y el valor, siempre su size y el valor, el size y el valor, el size de lo que pesa lo que viene, ¿no? Esto y el size de lo que pesa lo que viene, siempre bajo ese criterio. Y obviamente cuando lo extraigamos vamos a utilizar ese mismo criterio. Vamos a leer los 4 primeros bytes que nos van a indicar cuántos bytes hay que extraer. Esto también, por ejemplo, si la cadena de caracteres tiene 25 caracteres, aquí con strlen char asterisco nos bota el tamaño. Ponerle 25 caracteres nos va a poner 25, ¿sí? Entonces esto va a decir 25 y bueno, leemos todos los 25 caracteres, bueno, más el carácter centinela que indica fin del string, también hay que incluirlo, el tamaño de este Win32 también. Y bueno, y así creamos las funciones para agregar, y también vamos a tener que crear las funciones para extraer de ese buffer, extraer esos valores, que son justamente estas cosas que hemos propuesto acá, extraer y agregar cosas al buffer, ¿sí? Bueno, una vez que ha quedado esto claro, vamos a explicar el código ahora. El código que hicimos para agregar al buffer. Vamos a explicar lo que es agregar primero. Acá, crear buffer, ya sabemos, el tbuffer contiene un size y un stream. Creamos memoria para almacenar ese buffer, seteamos en 0 porque recién estamos creando y el stream en null porque obviamente no tiene nada al comienzo, obviamente la función para destruirlo. Y aquí, ¿cómo agregamos una función genérica? No empecemos con la función genérica. ¿Cómo agregamos el choclo al buffer? Agregamos de la siguiente forma. Mira, tenemos lo siguiente. Primero vemos si el buffer está vacío. Obviamente si está vacío, si es la primera vez que se va a agregar, básicamente encontrar al buffer vacío, o sea que todavía no se le agregó nada. Es decir que recién le estamos agregando el primer par de elementos que queremos agregar. Bueno, agregamos ese par de elementos, perdón, ahí justo interrumpieron. A ver, agregamos ese par de elementos, significa que obviamente está vacío, ¿no? Estaba así, perdón, me desconcentré, estaba ahí vacío, significa que ahora queremos agregar su primer bloque de elementos.
Si es así, entonces, bueno, acá detecta que inicialmente el tamaño era 0, entonces le crea una memoria con el int y el valor, ¿sí? Está reservando memoria para esto, size of int y el valor, size del choclo, ¿sí? Bueno, y luego copia, obviamente lo copia ahí dentro de eso, copia el valor y también copia el choclo propiamente dicho. A ver, esto, string más size of int, es álgebra de punteros, que también está en las guías. En las guías estas, tienes que leer todo, en alguna parte está, yo recuerdo haberlo leído. Pero está completamente este álgebra de punteros, que básicamente te está diciendo, si yo apunto acá, pero no quiero que escribas a partir de ahí. ¿Por qué? Ponele que yo tengo el puntero aquí, en esta parte apunta. Yo escribo el size, este size lo escribo acá, en donde apunta este lo escribo acá. Perfecto. ¿Qué es lo que hace esto? Escribe ahí donde apunta el string y escribe el tamaño del int, lo que lo pasas por parámetro, lo escribe aquí, o sea, esto ya está escrito. Ahora, ¿qué pasa si es que vos pones copy acá de vuelta y copias el choclo propiamente dicho? Significa que en este puntero vas a volver a sobreescribir sobre esta línea. O sea, el size y el int lo vas a sobreescribir acá. Y lo cual no queremos. O sea, queremos donde apunta desplazado una cierta cantidad de bits. O sea, aquí. Y a partir de aquí escribir el dato que sigue. ¿Sí? Por eso es que se llama álgebra de punteros a esta cosa donde ponemos, perdón, acá ponemos string más el size of int. O sea, más esto, o sea, el puntero más esta cantidad de bytes, y aquí, ahora está apuntando aquí, y a partir de aquí queremos que escriba lo demás, obviamente, y a partir de ahí escribe el choclo y todo, bueno, lo correspondiente al dato, ¿sí? Bueno, obviamente esto si es que el size es 0, si es que el size no es 0, significa que ya había contenido escrito en el coso, y lo que estamos haciendo es escribiéndole más contenido, ¿sí? Así que para eso se utiliza el realloc. Realloc lo que hace es agrandar esa porción de memoria, agrandarlo según la cantidad que necesitemos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, bueno, nos dice a cuánto más espacio queremos agregar. Obviamente le pasamos todo el espacio que mencionamos y copiamos, ¿sí? Hay que tener cuidado en el álgebra de punteros, eso sí. Y bueno, y actualizamos ese buffer que nos pasaron, ¿no? El size ya es más grande. Y nada más. Y teniendo esta función genérica que nos agrega en ese buffer el choclo o el contenido que le mandemos, y obviamente el tamaño de ese choclo que le mandemos, utilizamos y lo aprovechamos para cargar int al buffer. Cargar int al buffer hace eso. Lo que hacemos es agregamos al choclo, le pasamos el buffer, el puntero del valor, el choclo, que es la dirección del valor, y el tamaño. Y el tamaño, como es un int, size of int. Y almacena el buffer, ¿sí? Cuando cargamos Win32, básicamente lo mismo. Un valor, size of int. Y cuando cargamos string al buffer, básicamente lo mismo. Aquí el tamaño de ese trlen de un string, pero también le sumamos +1 por el carácter, el /0, que indica fin del string, ¿sí? Está considerado para copiarlo. Bien, eso es todo. Así es como se cargamos este choclo
que va de par en par, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo extraemos la información? Básicamente hicimos lo mismo. Extraer choclo del buffer, creamos una función genérica para extraer el choclo, obviamente con las medidas necesarias para prevenir errores. ¿Qué pasa si el tamaño del buffer que me pasan, yo quiero extraerle algo y resulta que ese buffer tiene tamaño 0? O sea, básicamente que no tiene nada ya en su malo. O sea, ¿cómo podés extraerle algo si ya ese buffer ya no tiene nada? Si ya ese buffer ya le han extraído todo, obviamente su size va a ser 0 y obviamente te tienen que avisar que ese buffer está vacío, ¿no es cierto? Así que error al intentar extraer un contenido de un tbuffer vacío, o peor, si es menor que 0, hay que loguear. Bueno, y si no es nada de esto, bueno, entonces sí, no, el size del choclo, que como ya sabemos, si queremos extraer esta parte, primero tenemos que traer siempre el size, y ahí está. Y luego, bueno, y luego generamos memoria para almacenar, según ese dato de aquí, almacenamos memoria para almacenar el dato relevante, el dato per se, ¿no? El dato propiamente dicho que queremos guardar, ¿sí? Y para eso utilizamos este segundo memcopy. Bueno, y luego redimensionamos, es lógica para redimensionar. Ahora, si ese nuevo size hace que el buffer, o sea, básicamente esto que le acabamos de extraer al buffer hace que el buffer esté vacío, que sea igual a 0, entonces básicamente seteamos al buffer, liberamos memoria y retornamos ese choclo que extrajimos. Pero si resulta que, bueno, obviamente si es menor que 0, hay algún error, ¿no es cierto? No nos puede dar nunca negativo. Hay que loguearlo. Bueno, y luego creamos un nuevo string para asignar, porque se supone que si ya extrajimos el nuevo boostream con este size tiene que ser uno más chico, porque esto ya lo extrajimos. Nos queda solo este pedazo. Bueno, eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que hacemos aquí. Un malo con el nuevo size, ese nuevo size que ya sufrió la resta de esos dos elementos. Copiamos en ese nuevo size, perdón, en ese nuevo stream, copiamos el stream anterior, pero desplazado cierta cantidad de bytes, ¿sí? Y nada. Luego liberamos, reasignamos a ese nuevo size, ese nuevo stream, de tal manera que ahora ya ese size y ese stream ya no contemplen todo eso, sino que contemplen a partir de acá ahora. Y es porque esto ya se lo extrajo, ¿sí? Ahora el asterisco ya está más chico. Nada, esos son los controles que hace y obviamente retorno el choclo cuando termine. Bueno, y basado en esa función genérica, ya te imaginarás qué pasa cuando quiero extraer int del buffer. Bueno, como extraer choclo del buffer es esto y retorno un void asterisco, yo puedo hacer, como retorno un void asterisco, yo puedo hacer que tratar ese void asterisco que me retorna como un int, porque un void asterisco es un puntero y un int asterisco también es un puntero, así que sí. Si me retorna un void asterisco, yo puedo decir muy bien es un puntero y puedo decirle que ese puntero tratarlo como si fuera un int asterisco. Y bueno, luego asigno un valor diferente, le creo un valor a retornar y le asigno el valor que extraje acá y libero. ¿Por qué hago esto? Porque si te das cuenta, cuando extraes choclo del buffer, yo estoy reservando memoria. Ese choclo que retorno acá es memoria reservada que estoy asignando, y como es memoria reservada, en algún momento tengo que liberarlo, y para no olvidarme de liberarla en algún momento, entonces lo que hago es ese contenido lo guardo en una variable temporal
libero esa memoria dinámica, bueno, y luego retorno ese valor que bueno, esa es parte del stack, ¿no? Que cuando retorna, toda esta memoria se pierde y retorna el valor nada más. Bueno, es un tema que tienen que estudiarlo y verlo cuando aprendan estas cosas, pero básicamente espero que se haya entendido por qué hago el free acá, ¿sí? Porque esta función, cuando extrae el choclo, te devuelve un void asterisco que reserva una memoria, y en algún momento tengo que liberar esa memoria, y para no olvidarme en el futuro, por eso lo libero aquí. Bueno, pero antes rescaté ese valor que extraje aquí, y bueno, y luego lo retorno ese valor. Eso es para el int, por ejemplo. Para el Win32 es casi lo mismo, extraer el choclo, esto me devuelve un void asterisco, y ese void asterisco lo trato como es un puntero, lo puedo tratar como un puntero a un Win32 que me deja, y bueno, luego declaro una nueva variable y asigno el contenido de ese valor ahí como una variable temporal, y bueno, luego libero esa memoria, porque no te olvides que esto genera memoria dinámica, libero esa memoria y bueno, retorno ese valor que aquí auxiliarmente salvé. Bueno, para el char asterisco, sí, eso sí o sí tengo que retornar ese string. Este me devuelve un void asterisco que puedo tratar como un puntero a un char asterisco. Bueno, y eso lo retorno directamente porque, bueno, cuando extraiga un char ya será mi control el tema de cuándo liberar ese string, cuando lo deje de usar. Bien, y así es básicamente como hemos armado las funcionalidades de int Win32. Obviamente hemos creado crear buffer, que es esto, destruir buffer, y también creamos el super paquete que ya les explico rápidamente cómo es acá. Todas estas cositas no es que les hemos sacado de la nada, todas estas cosas los hemos sacado de nuestro queridísimo TP0. Aquí, a ver, utils.c me parece. Crear conexión, por ejemplo, enviar mensaje, tenemos un send, o sea, aquí está, serialización paquete, ahora le explicamos. Crear buffer, también está. Crear paquete, agregar a paquete, por ejemplo acá está el realloc que les dije que hace que aumentar el tamaño dinámicamente una memoria. Así que todas esas funcionalidades lo hemos extraído del TP0, no es que nos hemos sacado así de la nada, no. Lo hemos estudiado el TP0 a fondo y hemos descubierto cómo tomar esas funcionalidades y adecuarlas a nuestras necesidades. Bien, bueno, por último vamos a hacer el tema de la serialización. ¿Qué hace lo de serialización? Bueno, ¿qué hace lo de serialización? Ponele que yo ya estoy teniendo problemas con esto. Qué barbaridad. Ahí va. Bueno, listo. Ponele que ya está en nuestro show agregamos, ¿no? Con agregar, extraer, cargar choclo, cargar int, cargamos UID, cargamos un montón de cosas y se generó esto. ¿Sí? Obviamente esto lo generamos en una estructura, ¿no? Una estructura que es esto y el size que contiene el tamaño porque lo fuimos agregando y se fue actualizando el size de nuestra estructura. Bien. Pero ¿para qué queremos serializarlo? Si esto queremos enviar, sí, pero si lo enviamos así nada más, no va el receptor, en este caso si kernel genera este buffer y se lo envía así nada más a memoria no va a saber, che, me mandas un choclo pero no sé cuánto mide. Bueno, y vos dirás, bueno, si no sabes cuánto mide, para.
tengo la solución. Te creo otro choclo igual, pero que contenga el int. O sea, copio el choclo y te copio el int delante, así tienes el tamaño perfecto. Pero ¿cómo distingo ahora? Si se entiende, ¿no? Copio este choclo acá y meto el int delante. O sea, primero genero una memoria dinámica para almacenar el int y luego agrego todo lo demás, todo ese choclo. Así sé cuántos bytes tiene este choclo que sigue. Bien, pero yo te digo, hay un montón de tipos de mensajes. ¿Cómo voy a saber en qué orden sacarlo? ¿Sí? Porque acordate que puedes enviarlo aquí, según esto. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo estoy marcando que me envías un PID, un int, un char asterisco y un int, en ese orden. Puede ser que en otro, por ejemplo aquí, ponele, ¿no? Estoy así. Puede ser que aquí solo envíes int y un int, ponele, ¿no? 32, que se va a ponerle un registro, no sé, solo esos dos valores. ¿Cómo diferenciar? Porque con esto voy a extraer un int, un char y un int, y aquí con este código de operación voy a extraer solo este y este. ¿Cómo saber en dónde ubicarlo para hacer las funcionalidades respectivas de extracción? Bueno, para eso está el código de operación. Así que para eso tenemos el código de operación. Así que con eso ya estamos. Primero, agrego el código de operación, agrego el tamaño del void y le agrego el void propiamente dicho. Y así creamos un nuevo choclo. Y ese choclo, adivinaste, es lo que mandamos aquí. Ese choclo es el que mandamos ahí. El código de operación, ahí está, el size que viene a ser esto, y ese void asterisco que es este de aquí. Todo ese choclo nuevo es el que mandamos a memoria. Y memoria, obviamente, con las funcionalidades que vimos al comienzo, lo que hace es, bueno, extraer este y saber dónde atenderlo. Y luego terminar de extraer todo, ¿no? Extrae este y según la información de este, termina de extraer lo demás. Y una vez que lo tiene almacenado en una memoria, bueno, extrae lo que necesite, el int y el char. ¿Sí? Y así es como funciona nuestra serialización. Eso es lo que consiste en serializar. Agarrar ese void asterisco, esta estructura, y crear una estructura más grande agregando estos dos datos al inicio. ¿Sí? El código de operación, el tamaño y el choclo. Bueno, eso es lo que hace nuestra serialización. Serializar paquete. Agarra... claro, el paquete es una estructura que tiene un código de operación y el buffer, y dentro de ese buffer está el size y el stream. Bueno, y luego obviamente una vez que crea a enviar ese nuevo choclo más grande, o sea, este mega choclo con todo dentro, una vez que tiene eso, bueno, lo envía eso y el otro lo recibe. Bien, así es como por ejemplo, estamos, ya explicaré lo que es la consola, ¿sí? Solo quiero que tengas en cuenta esto, que creo una variable tipo buffer, creamos el buffer y luego las funciones de carga. Cargamos un int, cargamos un string, cargamos otro int porque lo voy a mandar en ese orden, int, char, int, ¿sí? Y bueno, y luego creamos el paquete con la función crear super paquete con el código de operación que es uno de estos, ¿sí? Que lo va a recibir memoria, uno de estos códigos porque lo va a recibir memoria, y obviamente ese buffer, ¿no? Que se va a enviar, porque así está estipulado
crear super paquete. Bueno, luego en esta, crear super paquete. Luego enviamos paquete al file descriptor de memoria. Y nada, y memoria, obviamente, memoria lo que tiene que hacer es extraer el código de operación y una vez que caiga acá, tiene que extraer en este orden, en ese mismo, esto es importante, el mismo orden con que lo mandé, int, string, int, es el mismo orden con que tengo que sacarlo, int, string, int. Bueno, acá lo que hago es recibir todo el buffer y le mando una función para que lo atienda. Y bueno, te imaginarás, extraer int del buffer, extraer string del buffer y otra vez extraer int del buffer. ¿Sí? Bueno, y lo que hago es loguearlo, loguear esos 3 valores que extraje de ese buffer que me llegó. Vamos a probarlo. Espero que se haya entendido. Sí, espero que cuántos minutos de grabación llevo. 45 minutos, perfecto. Vamos a probarlo, no nos queda otra que probarlo. A ver, vamos a ir al ZZ acá, el readme, creo que acá, ahí va. CD, ZZ, ahí va. Perfecto. Vamos a dividir esto. Perfecto. Dividimos. Opa. Bueno, ejecutamos memoria. Ejecutamos file system. Se conecta esperando a CPU. Ejecutamos CPU. Ups. Y por último, ejecutamos kernel. Listo. Y acá se pone nuestra consola interactiva. Bueno, en el siguiente video voy a explicar cómo creé la consola interactiva. Pero bueno, básicamente es esto. Iniciar proceso, path size, prioridad. Bueno, así que vamos a hacerlo. Iniciar proceso, path size, prioridad. Bueno, el path, ponerle que sea, no sé, utnso, no sé, archivo, ponerle. Y aquí que sea el size, que sea 120 y la prioridad 1. Y acá te loguea el path, el size que ingresamos y la prioridad. ¿Sí? Bien. Vamos a enviarlo otra vez. Vamos a ponerle un 0 más, prioridad 11. Bueno. Y así sucesivamente. Mire, y memoria está recibiendo esos datos. El PID, bueno, que es algo que genera kernel para identificar cada uno que ingrese es un proceso, así que eso es algo, servicios de kernel, que seguramente explicaré en la próxima clase, donde explique la consola. Pero bueno, el tema es que recibe este choclo que puse acá, UTNSO. Si el path es UTNSO. Y el size 120, 120 y 1200, que era lo que puse acá. Y así es como, bueno, vamos a iniciar el proceso nuevamente. Vamos a agregar un choclo muy grande, con mayúsculas, minúsculas. 109 prioridad. Y me llegó todo ese choclo enorme, el path tucu, el 600, obviamente el PID 4, porque ojo que esto de prioridad no, el de prioridad solo es para administración de kernel, el de prioridad no se envía a memoria, ¿sí? Bueno, en este caso en mi TP. Bueno, y así es como enviamos de kernel a memoria, ¿sí? Creamos funcionalidades para agregar un char asterisco, un int al buffer, y creamos las funciones necesarias para extraer int char asterisco del buffer.
y para poder loguearlo. En este caso solo la mostramos, nosotros podemos hacer lo que queramos según nuestro enunciado del TP. Y eso sería todo. Eso sería correspondiente a serialización. Espero que se me haya entendido. Creo que esta vez lo expliqué mejor. Es la segunda vez que hago este video. Pero bueno, en términos generales ya explicamos cómo llega, las funcionalidades que extraen esto y las funcionalidades que extraen lo demás. Hay funcionalidades para agregar, cargar cosas al buffer y funcionalidades para extraer cosas del buffer. ¿Sí? Bueno. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo y creo que último video, que es de consola, me parece. Así que sin más, adiós.